José Antonio Sánchez es un investigador de artes escénicas, filósofo, que, como dijo Rolf, ha trabajado mucho desde el contexto ibérico, no del jamón, sino de España, y trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha dirigiendo 2 maestrías ahí. Lleva adelante el proyecto Teatralidades Disidentes junto al equipo de investigación de Artea, del que forman parte muchos investigadores de distintos contextos de Iberoamérica y algunos otros lugares exóticos del mundo. José Antonio está, como dijo Rolf también, trabajando mucho desde México en el último tiempo y ahora está aquí en Colombia. Y yo lo presento, ya está. Lo primero que debo decir es que yo tengo que disculparme porque yo malentendí la invitación y he canibalizado el tema de este coloquio. Entonces, yo voy a hablar de mi investigación a partir de ética y representación, que es lo que está anunciado en estos carteles más pequeños, y ya les corresponde a ustedes hacer el enlace con el carnaval, porque no me sentiría capaz de hablar de carnaval. El tema que yo le propuse a Rolf cuando me invitó a dar esta charla, pues arranca de los temas que estuve trabajando en el último libro, Ética y representación, sobre el cual hice un seminario pues las últimas ocasiones que estuve en la maestría, y que tiene que ver con una preocupación o empezó con una preocupación por el mal. Obviamente, al hablar de ética aparece la cuestión por el mal, y en los últimos meses esa cuestión del mal me empezó a preocupar más. Entonces, la primera idea para esta conferencia era proponer una reflexión sobre el mal en la creación contemporánea, y empecé a trabajar sobre eso hasta que me di cuenta de que no avanzaba. Cada vez que parecía que emprendía un camino en la reflexión sobre el mal, volvía al mismo punto y temí caer en la melancolía. Entonces, la cuestión sobre el mal se fue desplazando hacia otra cuestión que tiene que ver con la justicia. De hecho, el título que propuse para esta intervención mía es Tienen la palabra, y con subtítulo de Teatralidad y justicia. Esa preocupación por la justicia y por el mal justicia, coincidió con la presentación en México, dentro de un festival de documental que se llama Ambulante, de 2 trabajos. Uno es de Roger Bernat, se llama Please Continue, y es un juicio ficticio a Hamlet. Y el otro es el documental Los juicios de Moscú, de Milo Rau, que es un juicio de segunda oportunidad. El primero me llevó de nuevo al problema de la ética, el segundo me llevó a la cuestión de la política, y luego lo desarrollaré. ¿De dónde venía esta preocupación por el mal? Bueno, en parte por un desarrollo de temas que habían aparecido en ética y representación y las motivaciones que en ética y representación comenté, que tienen que ver básicamente pues, con esta expansión galopante del neoliberalismo con visos totalitarios, ¿no? y con la aparición ya no solo de recortes de derechos sociales, sino también recortes de derechos fundamentales que tienen que ver con la libertad de expresión. Curiosamente, la reflexión que Hannah Arendt hace muchos años hizo sobre el totalitarismo, ella asociaba la reflexión sobre el totalitarismo a la cuestión de las migraciones o las migraciones que había habido en Europa en los años previos a la Guerra Mundial, de algún modo estaban vinculadas a la aparición de los totalitarismos, al menos en el centro Europa. La cuestión de las migraciones vuelve a ser un tema muy importante actualmente y está detrás también, disfrazada de guerra de religiones, etcétera,
del retorno de los totalitarismos, que básicamente lo que plantean es, en la teorización de Hannah Arendt, es que todos somos superfluos, todos los seres humanos somos superfluos, con lo cual la cuestión del mal aparece desde la perspectiva de que quienes no queremos aceptar que todos somos superfluos y, sin embargo, del punto de vista del totalitarismo es simplemente un principio de funcionamiento natural. Esa fue una de las motivaciones. Otra motivación pues tiene que ver con que en los últimos años he estado, como ha dicho Rolf y Ana, viviendo en México. La situación de México, ayer lo estuvimos comentando en la sustentación de Bárbara, pues es la que es. Y entonces eso hace aparecer, no, nos viene más bien al cuerpo, nos afecta de una manera muy directa y nos obliga a reflexionar, como comentábamos ayer, para salir del horror o para poder actuar en relación con el horror. Pero junto a esas motivaciones, digamos una motivación macro que tiene que ver con el neoliberalismo, una motivación más vivencial y contextual que tiene que ver con la situación política, social, humana en México, hay otra motivación más concreta y más, podemos decir, artística, que es, me puse a leer a Dostoyevsky el año pasado. Tenía mucho tiempo para leer, porque estaba de sabático, y entonces decidí leer novelas muy largas que uno no puede leer cuando está en la vorágine de la actividad. Entonces leí Los hermanos Karamazov, y ahí, claro, los hermanos Karamazov, pues como otra, también en Los demonios, también Crimen y castigo, pero Los hermanos Karamazov probablemente es la obra más potente de Dostoyevsky, todo ese conflicto de esa familia en la que el padre es un crápula que abandona a su primogénito. El primogénito pues, es también un hombre apasionado, descentrado. Y luego los otros dos hijos, Iván, que es el ilustrado, nihilista, revolucionario, Smerdiakov, que es el hijo bastardo, fruto de una casi violación de una vagabunda, y que es adoptado por la familia de los sirvientes de Karamazov, y Alioshka, que es el personaje más singular en el que Dostoyevsky plasmó al hijo, cómo sería su hijo si no hubiera muerto de niño. Y hay una de las, no voy a contar la novela, que es larguísima por otra parte, pero una de las cosas que te preguntas continuamente cuando asistes a ese comportamiento absolutamente desconcertante de los personajes es ¿por qué hacen el mal? ¿Por qué hacen el mal gratuitamente? ¿Por qué en vez de comportarse de una manera amable, cariñosa, cuidadosa, los personajes de Karamazov se empeñan en relacionarse unos con otros, haciéndose daño unos a otros? A veces ese daño no es, sí hay un asesinato al final, a veces ese daño no es trágico, a veces son pequeños daños, como el trato que hay entre Mitya, el hijo mayor, y Grushenka, o Katia, su otra novia, y el propio Mitya o Iván. A veces son daños como de pequeña intensidad. A veces son daños mayores, como el que le hace el padre al hijo cuando lo abandona. Pero ¿por qué relacionarse desde el mal, aunque sea a baja intensidad? Porque probablemente hay una conexión entre ese mal a baja intensidad y esos males que nos producen horror. Hay otra motivación para el mal, que es el juego como lucha de poder, ¿no? Y ese juego como lucha de poder se puede practicar desde el poder o desde el sometimiento. Y precisamente, por ejemplo, los personajes femeninos en la novela, tanto Grushenka como Katia, recurren a hacer el mal a los hombres como un mecanismo de defensa para asegurar su posición en un juego en el que se pretende conseguir una situación de equilibrio. A veces,
cuando el juego se plantea desde el poder, entonces es terrible, porque ya deja de ser un juego rápidamente y se convierte en una situación de humillación. Pero probablemente una de las imágenes del mal más terribles y que conecta directamente con el horror del que ayer hablábamos, pues es ese relato que aparece en boca de Iván en conversación con su hermano Alyosha, que cuenta la historia de ese niño que jugando se puso a tirar piedras al perro de un general y el general, en venganza, lo localizó, lo desnudó y delante de su madre hizo que los perros le persiguieran hasta que lo destrozaron, ¿no? ¿Y cuál es la motivación para ese mal? Podemos pensar que es un ejercicio de soberbia, una ibris de este general que confunde el castigo por tirar una pedrada con una tortura brutal, tanto para el niño como para la madre, en una desproporción, una desmesura entre la supuesta falta y el castigo que se inflige. Y la discusión que tienen Iván y Alyosha sobre este suceso, ¿qué hacemos con el general? Porque el general fue investigado y se le condenó a nada, a una inhabilitación durante un tiempo, otra vez un castigo desproporcionado, pero en este caso a la inversa, obviamente. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos ante la impunidad de los perpetradores del mal que sabemos que van a ser impunes? Iván se siente incapaz de responder. Alyosha se ha enfrentado a su contradicción, porque Alyosha es pura bondad. Alyosha es como la excepción en los hermanos Karamazov, es pura bondad, la bondad radical. Todo el mundo, él digamos, cumple la máxima de Sócrates o de Platón, de que el bien o la bondad moral consiste en estar dispuesto a sufrir el mal antes que ejecutarlo, pero a un nivel completamente desmesurado, ¿no? Y ante esa situación, incluso Alyosha se siente como desarmado moralmente. ¿Qué hacer ante ese juicio? Dostoyevsky inaugura o formaliza en sus novelas un paradigma del mal asociado al nihilismo. Una de las discusiones que aparece en las novelas de Dostoyevsky es que el mal aparece como consecuencia del nihilismo, como la pérdida de valores, ¿no? O se acentúa como la pérdida de valores. No tenemos ya los valores religiosos o los valores morales heredados del cristianismo y el nihilismo nos lleva a una situación en la que la libertad del individuo es absoluta y por tanto también la libertad para hacer el mal. Y ese es uno de los temas de constante discusión tanto en Los demonios como en Crimen y castigo o en Los hermanos Karamazov. El mal entonces aparecería asociado a la libertad, a una libertad radical, resultado del nihilismo. Y esto lo podemos entender como a pequeña escala también, en el sentido de que cuántas veces nos gustaría hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Cortar con todo lo que ha sido nuestra vida, liberarnos de todas las determinaciones y empezar de nuevo. Al hacer ese borrón y cuenta nueva, que es algo bueno para nosotros, probablemente estaremos haciendo daño a la gente que nos quiere o a alguna gente que nos quiere y con la que estamos cortando. A lo mejor ese corte puede implicar también daños algo mayores, ¿no? Esa como experiencia muy cotidiana del borrón y cuenta nueva se puede expandir si lo pensamos en un nivel macro, ¿no? Como la consecuencia del nihilismo, ¿no? del corte, de la nada, que nos lleva a esa libertad absoluta. El paradigma de Dostoyevsky pues ha sido reconfigurado posteriormente y no voy a hacer ahora la historia, por el pensamiento de Nietzsche, por el pensamiento de Freud, Foucault, etc. Es una larga historia en la que no voy a entrar. Una filósofa italiana llamada Simona Forti
heredera de Arendt, escribió un libro que se llama Los nuevos demonios, en la que propone el agotamiento del paradigma Dostoyevsky, en el sentido de que Dostoyevsky está pensando el mal desde lo psicológico, ¿no? Desde la perversión del individuo que como consecuencia de la falta de valores comete el mal. Y como una contradicción, no, como un contravenir la ley, ¿no? como un contravenir la ley. Y lo que propone Simona Forti en ese largo estudio, donde obviamente pues, Hannah Arendt y Foucault son como referentes importantes, es que en la segunda mitad del 20 aparece un nuevo paradigma donde el mal no está tanto asociado a la subversión de la ley, al no cumplir la ley, sino a la ley moral, ¿se entiende?, sino más bien a la conformidad, al conformismo, a la complicidad silenciosa con la que dejamos pasar los males que nos negamos a ver. Hasta cierto punto puede ser válida esa hipótesis, pero pues obviamente sabemos que no, que es insuficiente. O sea, puede servir para explicar el comportamiento de cómo las sociedades pueden derivar hacia el totalitarismo como un ejercicio de pasividad y de conformidad general, pero no sirve para explicar el mal activo, el mal que lleva a la tortura, que lleva a la desaparición, que lleva a las guerras preventivas, que lleva a los bombardeos de países lejanos. Eso no tiene tanto que ver con ese mal difuso que también existe y que es cierto, sino tiene que ver con otra cosa donde a lo mejor Dostoyevsky no está todavía tan pasado o tan anacrónico. Los hermanos Karamazov concluyen con un juicio. A Mitya se le acusa de la muerte de su padre, aunque en realidad el asesino, no voy a decir quién es, y Mitya es condenado injustamente. Pero en ese juicio hay muchos elementos desconcertantes, porque por una parte nos sentimos, a Mitya se le condena no tanto porque se demuestre que fue el autor material del crimen, sino porque era un tipo apasionado, impulsivo, desordenado, etc. Un poco lo que pasa en El extranjero de Camus, que al protagonista se le condena no por haber asesinado a su víctima, sino porque era un tipo que no lloró en la funeral de su madre, que trató mal a su novia, etcétera, etcétera. Por cuestiones morales y no por los hechos materiales que producen el juicio. Por cierto, en la obra de Camus estaríamos ante otra motivación del mal, donde ya no podemos hablar ni de soberbia ni de amor de sí, sino es como un crimen estético, ¿no? Es como una especie de éxtasis que lleva a la ejecución del mal. Y lo que pasa también en El extranjero de Camus, que es un poco algo que se repite en Dostoyevsky, es que nos olvidamos de la víctima. La víctima es prescindible y toda la atención se vuelve sobre el victimario. Y al volverse sobre el victimario, y el victimario se convierte ante la justicia, se convierte él mismo en víctima, como lectores sentimos una empatía por el victimario, lo cual es terrible. Incluso el propio Camus en algún momento llegó a sostener esa posibilidad de interpretación. Algo parecido ocurre en el caso de Karamazov. El problema del mal nos lleva a la justicia. El problema del mal, sí, podía seguir hablando sobre el mal horas, pero probablemente también la cuestión es que cada vez que intentamos pensar el mal, lo único que podemos pensar es en los perpetradores del mal, en las motivaciones del mal, en la vida de quien ejecuta el mal. En cambio, las víctimas se vuelven prescindibles. Y las víctimas solamente reaparecen si no pensamos en el mal, sino que pensamos más bien en la justicia. La justicia, claro, es un concepto también enorme. Yo voy a utilizar para situarnos
los tres conceptos que propone Agnes Heller en su libro de la justicia. Ella habla de una justicia formal, que sería el concepto más abstracto de justicia. Cito literalmente, que significa la aplicación consistente y continuada de las mismas normas y reglas a todos y cada uno de los miembros del grupo social al que se aplican esas normas y reglas. Es un concepto de justicia como todos los que va a definir Agnes Heller como máxima, es decir, como aquello que guía el principio, no aquello que ocurre realmente. Ese concepto de justicia no nos sirve mucho. Nos sirven más los otros dos conceptos de justicia que desarrolla a continuación. Por una parte, lo que ella llama el concepto ético-político de justicia, y esto ya entronca directamente con la reflexión sobre el mal. La idea, dice Agnes Heller, de que los buenos deberían ser felices porque son dignos de felicidad y que los malos deberían ser desgraciados porque son dignos de felicidad. Este es el fundamento del concepto ético-político de justicia, que ella utiliza un término que no es, que es el de rectitud, que sería más bien el de honestidad, o pues rectitud suena como algo demasiado. Pero bueno, tiene que ver en definitiva con esa idea de bondad, pero una bondad consciente del campo social y moral. No es la bondad de Alioshka, sino que es una bondad consciente de la moralidad. Y aquí, obviamente, ese concepto ético-político de justicia entronca con la reflexión sobre el mal y entronca con la cuestión de la ética. Ahora bien, ser recto en términos de Agnes Heller, o sea, practicar la honestidad o practicar ese concepto de ser justo en términos ético-políticos no garantiza la felicidad, ni siquiera garantiza la inmunidad, ¿no? Uno realmente puede sufrir mucho siendo honesto. Y hay un tercer concepto de justicia, que es lo que llama ella el concepto sociopolítico de justicia. Y el concepto sociopolítico de justicia se realiza en la justicia distributiva y la justicia retributiva, es decir, en el castigo por los quebrantamientos de la ley o en la resolución de litigios, ¿no? que afectan, que normalmente tienen que ver con la propiedad privada o sus derivados, ¿no? Entonces, la justicia en cuanto a práctica sociopolítica es teatral, en la medida en que es una actividad social. La condición de teatral no implica que sea mala. Ayer tuvimos una discusión sobre la cuestión del simulacro. Es decir, hablar de teatralidad no implica decir nada negativo sobre la justicia, sobre la práctica sociopolítica, sino reconocer que es un acto social y como todo acto social tiene una dimensión de teatralidad o de representación. En cambio, la justicia en cuanto a práctica ético-política, ese concepto más que tiene que ver más con la ética, no es teatral, o no es representación, sino que es más bien acto, ¿no? Y podríamos pensar entonces en la definición del acto ético de Bakhtin. Obviamente, la práctica, lo contrario, la práctica del mal, sí puede ser teatral. De hecho, pues hay numerosos estudios, y Iliana Dieguez ha trabajado mucho sobre esa teatralidad del mal, ¿no? Sobre la teatralidad de los asesinatos, de las masacres, por una intuición que dice, que propone que para hacer determinados actos de maldad de un ser humano sobre otro ser humano, resulta difícil concebirlo si no hay un ejercicio de teatralización por parte del perpetrador del mal. Una especie de desdoblamiento, no un desdoblamiento patológico, sino simplemente un ponerse en una situación de un como si el otro no fuera humano, en primer lugar, aunque sé que es humano, y de un como si que me lleva a pensar que yo estoy haciendo esto, pero en realidad no soy yo, sino que es una serie de circunstancias y determinaciones que me llevan a hacer esto.
Pero lo que nos interesa ahora es que siempre me voy otra vez al mal. Yo pensaba que el mal no tenía profundidad y que por tanto no daba para nada, pero la justicia y el mal vuelven una y otra vez sobre sí mismas. Vuelvo al tema de la justicia. Hay una teatralidad de la justicia como práctica sociopolítica, no en la justicia como práctica ético-política. Una teatralidad de la justicia que es la misma teatralidad que podemos ver en otras instancias de poder. Esa teatralidad de la justicia puede ser una teatralidad que se da en los actos de ejecución de la justicia, es decir, en las ejecuciones, en los autos de fe de la Inquisición, en los espectáculos revolucionarios de castigo. Una teatralidad pues, más explotada, ¿no? Que es la teatralidad de la vista oral, que es la que aparece en las películas. En Esta tierra es mía, de Jean Renoir, donde el acusado, Charles Laughton, convierte el juicio en un espectáculo y en un trabajo de actuación. O en Witness for the Prosecution, de Billy Wilder, donde otra vez Charles Laughton, pero esta vez como abogado, hace otro trabajo de teatralidad y de exhibición actoral con unos cuantos años de diferencia. Esa teatralidad también aparece en muchos referentes dramáticos. En Bertolt Brecht hay muchas obras que son juicios, desde las piezas didácticas, como La medida, hasta el Círculo de tiza caucasiano. En Heiner Müller, en Peter Weiss, ayer estuvimos hablando de la indagación. La indagación pues es también el juicio contra los criminales nazis. En Hélène Cixous, esa obra en la que se llama La ciudad perjura, un texto que escribió para el Teatro du Soleil, o El despertar de las erinias, en la que se plantea un infanticidio y la madre reclama justicia y el poder de la ciudad intenta llegar a un acuerdo, pero la madre se resiste y las erinias retornan y retorna la venganza. Ahí aparece el personaje de Esquilo como guardián del cementerio, en torno al cual tiene lugar el drama, y aparecen también las erinias que son las que habían sido domesticadas con la fundación de la justicia. La justicia comienza como una teatralización de la venganza. En las Euménides de Esquilo, la cadena de venganza se interrumpe cuando Atenea instaura la institución de la justicia, cuando, después de que Orestes, instigado por su hermana Electra, asesina a Agamenón y a su madre Clitemnestra, huye, busca refugio ante Atenea, y Atenea detiene las erinias e instaura la justicia. Si alguien piensa que este asunto es demasiado grave para que lo juzgue un mortal, tampoco a mí me autoriza la ley divina a resolver un juicio por homicidio cometido bajo el influjo de cólera intensa. Pero ya que este asunto se ha presentado aquí, para entender en los homicidios, elegiré jueces que a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, estén vinculados por juramento y los constituiré en tribunal para siempre. Encuentra a esos jueces, a esos sabios que se ligan por juramento a el concepto ético, político de justicia para que sean los administradores de la justicia sociopolítica. Y abre el juicio. Y el juicio empieza el juicio, tienen la palabra. Tienen la palabra. La justicia, entonces, tal como Esquilo relata el mito fundacional de la justicia en las Euménides, pone fin a ese mundo arcaico de la venganza e inaugura el mundo de la polis. Se puede entender que, de un modo que la justicia tiene esa función, la justicia como acto teatral tiene esa función de interrumpir la cadena del mal, la cadena de la venganza. El teatro también tiene esa función
quizá no de interrumpir la cadena de la venganza, pero sí de trasladar el mal al lugar de la representación. Y esa función no es muy distinta a la función de la política misma. Cuando se retiran los cadáveres, empieza la política. Escribe Grüner. Podríamos también entender que cuando se retiran los cadáveres empieza también la justicia. Y la política empieza allí donde acaba lo político, de modo que la justicia empieza allí donde se renuncia a lo justo en un sentido de una justicia con mayúscula, porque la justicia con mayúscula probablemente no permitiría que Orestes siguiera viviendo, o tendría que haber una cierta proporcionalidad en el castigo. Sin embargo, Orestes sale absuelto de ese juicio de los sabios. Y si la política empieza donde acaba lo político y la justicia empieza donde acaba lo justo, una perversión de esa cadena es la profesionalización de la política y la profesionalización de la justicia, hasta el punto en que la reflexión sobre lo político, o más bien la acción en lo político, y la reflexión sobre lo justo, o la decisión sobre lo justo, son trasladadas a espacios de especialización que se van fuera de la polis, con lo cual se pervierte el sentido original, que era precisamente que esas instituciones, tanto de la política como de la justicia, son lugares de discurso de la polis como conjunto de los ciudadanos. Podríamos entender que la institución del jurado popular es como un intento de restaurar esa responsabilidad de la ciudadanía en el ejercicio de la justicia. Y sin embargo, el jurado popular no siempre es más justo que la justicia profesional. Y esto tiene que ver con una paradoja. Y tiene que ver con algo que también discutimos ayer en alguna sustentación. Y es que la empatía es necesaria para evitar el mal. Precisamente cuando uno prescinde completamente de la empatía es cuando puede hacer como si el otro no fuera ser humano y ejercer sobre él violencia. En cambio, la empatía se lleva muy mal con la justicia. Por eso la justicia está representada con los ojos cerrados, ¿no? La empatía previene el egoísmo, el amor de sí, eso que nos lleva a la crueldad. Pero la empatía también puede alterar el juicio, que es lo que en cierto modo pasa, como he dicho antes, en el juicio de Karamazov o en el juicio del extranjero. Y esa es una de las reflexiones que plantea Roger Bernat en Please Continue. Please Continue es una obra de teatro en la que se plantea un juicio ficticio. Lo que ocurre en ese juicio es que un grupo de personas son invitados a participar en una realización, no una representación, sino una realización de un juicio en la que el juez es un juez, el fiscal es un fiscal, los abogados son abogados, los peritos forenses son peritos forenses, etc. Y solamente hay 3 actores, que son el acusado, Hamlet, la testigo, Ofelia, la testigo de la acusación, Ofelia, la testigo de la defensa, Gertrudis, la madre de Hamlet. Entonces, lo que ocurre es que todos los participantes reciben un bloc de instrucciones y no hay ningún guión, no hay ningún texto escrito, sino lo que hay son el informe policial, las declaraciones de los testigos, los planos de la casa, el informe del forense, etcétera, etcétera. Entonces, con todos esos materiales, cada uno, tanto el juez, el fiscal, etcétera, como los actores, tienen que montar su propio discurso. Esto es algo que los juristas hacen habitualmente como entrenamiento, entonces normalmente trabajan en juicios pasados o en casos ficticios. Aquí lo interesante es que el caso ficticio es Hamlet. Hamlet, que en cierto modo es una reinterpretación de Orestes, ¿no? Pues también, digamos que Orestes mata a su madre,
porque su madre ha matado a su padre, y Hamlet asesina también a su madre porque se sospecha que también han matado a su padre, que se aparece como fantasma reclamando venganza, del mismo modo que a Orestes se le aparece a Apolo reclamando también la venganza, ¿no? Entonces es la misma historia. Y lo que ocurre es que para que haya juicio, porque claro, Hamlet, que por cierto también es una obra, una metateatral, donde todo está atravesado por la ficción y por el juego de la teatralidad. Hamlet es una tragedia porque Hamlet cumple su destino, ¿no? Y al final acaba ejecutando la venganza. Pero Hamlet, a diferencia de Orestes, tiene dudas, ¿no? La famosa duda de Hamlet. Y esas dudas tienen que ver con que Hamlet no acepta ser un héroe trágico así por las buenas. Dice, pero ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué me toca a mí ser ejecutor de la venganza? ¿Por qué yo no puedo ser feliz? ¿No? Entonces ahí aparece esa duda hamletiana que sin embargo pues, no consigue quedar del lado del drama y se va del lado de la tragedia. En cambio, Roger Bernat lo interrumpe en el punto en que la historia de Hamlet puede ser todavía un drama y no una tragedia, que es el punto en que Hamlet mata por accidente, supuestamente, a Apolonio, el padre de Ofelia, y entonces, en vez de seguir la historia, es detenido y entonces es sometido a juicio. Lo que pasa es que este Hamlet no es el Hamlet del siglo XVI, sino que es un Hamlet contemporáneo. Entonces es un chico que vive en un edificio de apartamentos y Ofelia es su vecina, etc. Bueno, entonces el juicio tiene lugar, todo el mundo se prepara muy bien sus intervenciones, el público observa y la cuestión es que 10 personas del público son elegidas como jurado popular para que al final de la obra emita un veredicto. Ahora, lo interesante de lo que yo vi en México, donde se presentó en marzo, es que Hamlet fue absuelto. ¿Y cómo se puede absolver a alguien que mata a otra persona y que reconoce haberla matado? Pues por la misma razón que el crimen de Karamazov es resuelto de una forma muy extraña y que el extranjero es condenado por lo que no hizo. ¿Por qué fue absuelto Hamlet? Bueno, en primer lugar, podríamos pensar que, bueno, y no siempre fue absuelto. O sea, hay un momento en medio en la representación en que Roger Bernat sale, me quedan 10 minutos, Roger Bernat sale al escenario y dice, bueno, en tantos países, en estos países Hamlet fue absuelto, en estos países Hamlet fue condenado, eso es justo antes de la deliberación. Y bueno, en estos países hubo estas matizaciones, ¿no? En México fue absuelto en los tres casos. O sea, hubo 3 presentaciones, 2 en DF y una en Oaxaca, y fue absuelto. ¿Por qué fue absuelto? Primera hipótesis, por empatía con el acusado, por empatía con el victimario. Hamlet era representado por un chico que hacía como un papel un poco costumbrista, de pobrecito, que además hablaba zapoteco, entonces aparece el paternalismo hacia el indígena, y en cambio Ofelia era representada por una actriz pues, bastante guapa, que estaba allí como diciendo ¿qué hago yo aquí? Entonces, claro, uno no podía imaginarse que Ofelia se hubiera enamorado de Hamlet, con lo cual ahí había una perversión extraña, esta había sido víctima de un complot, de alguna cosa así. Entonces el pobre chico se convierte en una figura empática, porque como no está la víctima es Polonio, está muerto, está desaparecido, y la única víctima sería Ofelia, pero Ofelia parece que no es víctima, pues entonces la empatía va con el victimario. Esa es una posible perversión. El otro es por desprecio a la víctima, desprecio a Polonio. No solo porque está muerto, sino porque a lo mejor se le considera de una clase social superior a la de Hamlet, o a lo mejor se le considera que estaba allí metiéndose donde no le llamaban, o quién sabe qué, ¿no?
Pero el caso es que hay un absoluto desprecio a la víctima. No se piensa en la víctima, no se piensa en la persona asesinada, y Ofelia no es vista como víctima porque se considera que es una persona que tiene más recursos para triunfar en la vida social que el pobrecito Hamlet, que además habla zapoteco. Entonces, y la tercera opción es una cuestión puramente deportiva, que todo juicio, en la medida en que es teatral, también implica un ejercicio de exhibición de talentos de los que intervienen, del abogado, del fiscal, de los propios testigos. Entonces ahí ya no se está juzgando tanto los hechos, sino que se está juzgando la actuación de las personas que intervienen ahí. La conclusión de todo esto, sea cual sea la razón, es que un criminal es absuelto como consecuencia de una combinación de factores. Obviamente aquí estamos en un juego que no tiene consecuencias, pero es un juego que produce una reflexión de tipo moral y una reflexión de tipo también político. Lo justo. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? ¿Y cuál es la relación entre la justicia y la verdad? Es absuelto Hamlet, este Hamlet de Roger Bernat, porque utiliza su posición social y su origen racial en forma de fingimiento y no dice toda la verdad. Y si hubiera dicho toda la verdad, ¿qué habría pasado? ¿Y si todos hubieran dicho la verdad? ¿Y si la abogada, en vez de hacer una trampa liando al jurado con que si es crimen culposo o doloso, no sé qué términos técnicos que utiliza, hubiera dicho la verdad? ¿Se habría hecho justicia o no? ¿Cuál es la relación entre la verdad y la justicia? El caso es que aquí hay un caso muy claro de justicia insatisfecha. Y voy a saltar porque no tengo tiempo. El otro proceso es los juicios de Moscú. Es que es un trabajo de Milo Rau que desde hace unos años trabaja también sobre esa idea de la teatralidad de los juicios, que empezó con el caso de Ceausescu, después con los juicios de Zúrich, después de los juicios de Moscú hizo una teoría de los juicios del Congo, etc. Y en los juicios de Moscú estamos ante otro tipo de propuesta. Podemos entender que la propuesta de Roger Bernat plantea la idea del juicio como un juego, ¿no? En la medida en que es un como sí. Aunque todo lo que ocurre es real en el sentido de que las personas están allí implicadas muy realmente en una decisión moral, ¿no? En los juicios de Moscú, que remite obviamente también a los juicios espectáculo de los años, de los años 20, de los años 30, sobre todo en la Unión Soviética, aquellos juicios espectáculo en el que se condenó a los trotskistas en un ejercicio de castigo ejemplar. Los juicios de Moscú recrean en el año 2012 dos juicios que también habían sido juicios espectáculo en Moscú en los años anteriores. Un juicio contra unos curadores de una exposición de arte que se llamaba Atención, Religión, ¿no? O Peligro, Religión, y que fueron denunciados por ofensa a la religión, fueron procesados y fueron condenados. Y el segundo caso, que es el caso más conocido de las Pussy Riot, que fueron condenadas posteriormente ya mucho más cerca de la religión de Milo Rau, también por la misma razón, por ofensas a la religión, pero en este caso de una forma mucho más clara, asociado a una política de represión y, volvemos al principio, de recorte de derechos fundamentales, en este caso por un régimen claramente totalitario, que es el de Putin. Entonces lo que pasa ahí, en esos juicios, es que se invita a los protagonistas, o a algunos protagonistas, algunas de las personas que fueron condenadas en el primer juicio, a una de las Pussy Riot, que no estaba en la cárcel en ese momento, a que tengan una segunda oportunidad. Entonces, lo que era un juicio espectáculo del poder se transforma en un juicio que ya no es espectáculo, que tomando el modelo del juicio espectáculo se utiliza esa teatralidad que ya está en el propio juicio para hacer de la teatralidad un espacio político, ¿no? Es una reinversión de la... Hay un abogado que se conoce como el abogado del diablo, que escribió un libro titulado Las estrategias
judicial, la estrategia judicial en los procesos políticos, Jacques Vergès, que hizo una diferencia entre, bueno, propuso que hay dos estrategias de defensa. Lo que llama el juicio de connivencia, donde el acusado acepta las normas de juego y simplemente trata de defenderse de la mejor manera posible, o el juicio de ruptura, donde el acusado no acepta las reglas de juego, entonces transforma el juicio en un evento político, ¿no? De alguna manera, tanto la propuesta de Rougier-Bernat como la propuesta más claramente de Milorau se sitúan en esa idea del proceso de ruptura. La de Rougier-Bernat más en la línea de lo que Jacques Vergès llama procesos como juego, y él describe procesos históricos, o sea, procesos reales donde los abogados y los fiscales juegan, no dicen toda la verdad o no ponen todas las cartas sobre la mesa del principio, sino que esperan el mejor momento para ganar la partida. Eso es lo que pasa en la pieza de Rougier-Bernat, o el proceso espectáculo, que tendría más que ver con los espectáculos edificantes de los juicios espectáculo soviéticos, o en otro sentido, otro ejemplo que da Jacques Vergès es el juicio a los mercenarios de Bahía de Cochinos, cuando Fidel Castro reta de alguna manera a los invasores a un juicio espectáculo en el que él se ofrece a dialogar con ellos para convencerles de que el socialismo es lo bueno y de que ellos están en un error, ¿no? Es como buscando el que digan estoy de acuerdo, ¿no? Casi como una actualización del principio brechtiano del acuerdo, pero en forma también de juicio edificante. Entonces, el trabajo de Milorau tiene que ver con esa idea del juicio espectáculo, pero en este caso no es el juicio mismo lo que se convierte en espectáculo, sino que es ese segundo juicio, el juicio secundario, el que se convierte en un espectáculo que curiosamente ya no es espectáculo, porque en el juicio original, por una parte, los acusados fueron condenados, mientras que en el juicio segundo los acusados son absueltos. Pero en ese juicio todos los que intervienen ultraortodoxos, intervienen artistas, intervienen políticos, todos dan su opinión con una pasión idéntica a la que habrían manifestado en una situación real. 5 minutos y ya. Entonces, todo es real en ese debate, es un debate político real, donde todos dan sus argumentos, utilizando un dispositivo ficcional para hacer posible ese debate. Además, es un debate que ocurre en un espacio de un museo, con lo cual el enclaustramiento en el museo, que siempre decimos, los museos rompen la afectividad política, o los espacios culturales rompen la afectividad política del arte que se pretende político. En este caso ocurre lo contrario, precisamente la autonomía que produce el espacio del museo o el espacio teatral. Ayer estábamos hablando también de eso, de cómo instituciones públicas pueden servir como espacios de autonomía para producir debates políticos que no pueden tener lugar en otros espacios públicos, pero los teatros no son menos espacios públicos, a no ser que queramos que no lo sean, de modo que la universidad también es un espacio público, a no ser que queramos que no lo sea. Producen esa efectividad de la discusión política. Entonces, la representación, la teatralidad, el simulacro, otra vez, pues es un simulacro de juicio porque no tiene consecuencias reales, no produce la anulación del discurso, sino al contrario, produce una activación de un espacio político autónomo. Bueno, ya no tengo tiempo. Una de las claves por las que eso se produce es porque con este juicio simulacral ya no hay burocracia, ya no hay informes, ya no hay palabras técnicas, sino que la gente habla realmente de lo que piensa, ¿no? Es un espacio no de sinceridad, porque nadie es sincero, pero sí en el que uno está libre de los tecnicismos, de la burocracia, etc. Eso me hizo recordar el primer capítulo de Wonder Woman, cuando ella, después de arrestar a un asaltador de bancos, lo lleva a la comisaría de policía y el policía le dice, ahora tiene que rellenar un informe. Claro, Wonder Woman, que viene del mundo del bien, donde la justicia no existe, se queda completamente asombrada y dice, pero bueno, acabo de arrestar a un delincuente y me pides que rellene un formulario. Entonces, claro, Wonder Woman, que viene del mundo del bien, donde la justicia no es necesaria
porque la injusticia no existe y porque todo es bueno, pues no entiende qué es eso de la burocracia, que va asociado a la justicia y al concepto sociopolítico de justicia. Pero claro, esa sociedad, que es lo que Agnes Heller llamaría una sociedad más allá de la justicia, que ese es el título del libro de Agnes Heller, en esa sociedad más allá de la justicia lo que importa es la bondad, porque todos somos buenos, ha ocurrido un giro antropológico, nos hemos transformado, entonces ya todos somos buenos, todos somos honestos y ya no necesitamos la justicia, porque no existe la injusticia. La propia Agnes Heller dice que esa sociedad sería terrible, sería terrorífica, aparte de inimaginable. Claro, podemos pensar que Wonder Woman piensa que el bien consiste en arrestar al asaltador de bancos. Pero claro, un banco tampoco es que sea un lugar de bondad. Claro, entonces la propiedad privada está en el origen del mal. Entonces arrestar a alguien que atenta contra la propiedad privada es justo o injusto, es bueno o malo. Claro, Wonder Woman no lo puede saber porque ella viene de un lugar donde no existe el bien. Podemos pensar que ese reino del bien podría existir, ¿no? Ahí se pone esa utopía de que sí existe. ¿Y cómo es ese reino del bien? Es una mezcla de Marx, ¿no? De un concepto también ético-político de justicia, de distribución de los bienes comunes en ausencia de propiedad privada, con Rousseau, con una educación en libertad de Rousseau. Pero esa combinación de Marx y Rousseau ya se puso en práctica. La puso en práctica Pol Pot. Y claro, funcionó muy mal. Entonces parece que no es una buena vía. Así que más bien parece que podríamos seguir otro camino que tiene que ver con un pensamiento sobre la justicia, que nos lleve más allá de la justicia, pero no a un lugar de la bondad, porque el lugar de la bondad es tan terrible como el lugar del mal. Y alguien podría objetar, bueno, pero es que nunca las mujeres han tenido oportunidad de poner en práctica el mundo del bien, y a lo mejor es de justicia que por una vez se pueda producir ese intento en que eso ocurra. Y efectivamente, podría ser así. Pero no sé si sería justo o injusto, si sería bueno o malo, y ahí ya tienen la palabra. Lo justo siempre es difícil de identificar y pareciera que lo injusto es más fácil de identificar. ¿Qué piensas de eso? Quiero decir que eso es precisamente el problema que plantea Kafka, ¿no? Lo que plantea es la paradoja, lo que plantea precisamente es esa paradoja. Y de qué modo hay una colaboración por parte del individuo, por parte de nuestra propia subjetividad, y eso ha sido desarrollado después muy claramente por Foucault, de qué modo somos colaboradores de la dominación, ¿no? Quizá en Kafka está mucho más abierto, porque Kafka plantea la paradoja, no plantea la respuesta. En cualquier caso, no se puede hablar de justicia o injusticia en el proceso de Kafka, sino más bien de la disolución de la justicia en el proceso de Kafka, en parte como cuestión como resultado de la instauración de ese militarismo burocrático, y en parte por la ausencia de los elementos que tienen que ver con la justicia. La justicia se basa en una parte, en una cuestión de equidad, de esa idea utópica, ¿no? y que no es real, de la igualdad ante la ley. El gran tema de Kafka quizá no es tanto la justicia, sino la ley, y ahí está otro tema problemático, ¿no? La ley y la justicia. Y Kafka reflexiona más sobre la ley que sobre la justicia.
¿Y qué es la ley? Pues claro, es que ahí nos metemos en otro tema, ¿no? En Kafka. Pero eso me hace recordar una de las... Estoy antes trabajando sobre migraciones en México y sobre poblaciones sometidas a estados de indefensión por quebrantamiento de los derechos mínimos de convivencia, por autoridades corruptas, por grupos violentos, tanto del aparato del Estado como de grupos independientes del Estado. Una de las reivindicaciones constantes es el deseo de ley. Hay como una reivindicación de la víctima que ante la vulneración de sus derechos, ante el estado de indefensión, reclama la ley, la fuerza de la ley, ¿no? La fuerza de la ley como la única arma que pueden tener los débiles en relación con los poderosos, ¿no? Y sin embargo, no es tanto la ley lo que les sirve o lo que puede servir, sino más bien un desarrollo justo de la justicia, lo que resolvería el problema, porque las leyes ya están y las leyes se quebrantan, o se hacen nuevas leyes y nuevas leyes tampoco funcionan. Obviamente eso no quiere decir que no haya que mejorar la legislación, claro, se pueden hacer cambios en la legislación, pero el problema no es tanto la ley, sino que el problema está en la justicia. Y Joseph K. y otros personajes kafkianos están obsesionados con la ley y no con la justicia. Pero ¿cómo consiguen los débiles que la justicia funcione? Porque la justicia siempre funciona en beneficio de los poderosos, casi siempre. Hay excepciones, pero la justicia está diseñada para mantener el orden. Una de las discusiones que aparecen en la obra de Lin Sisu pues es precisamente esa, es decir, que es preferible un acto de injusticia al desorden o a la anarquía. Entonces, la justicia se crea, se institucionaliza como un instrumento de orden. Pero si la justicia no sirve para mantener el orden, entonces el orden es un valor superior al de la justicia desde el punto de vista de los poderosos. Es preferible la injusticia a la anarquía, es el planteamiento del poder, ¿no? Y en virtud de eso se cometen muchas atrocidades y muchas barbaridades. El espacio de la representación como un espacio de autonomía política. Y en Colombia, probablemente ese mismo año vamos a tener una comisión de verdad que tiene que construir autónomamente su metodología. Entonces, ¿qué sugerencias tienes tú en términos escénicos, de puesta en escena para esa comisión? Creo que la Comisión de la Verdad, y ahí tengo un buen amigo, como sabes, que está muy cerca de esto, va a tener 6 meses para pensar cómo organizar la Comisión de la Verdad. Por tanto, me parece que es muy injusto por tu parte pedirme que yo en un minuto improvise cómo tiene que hacer la Comisión de la Verdad cuando ellos, que son especialistas, van a tener 6 meses. No, a mí lo que sí me parece interesante, claro, las comisiones de verdad tienen ese elemento de teatralidad, porque no hay consecuencias penales, ¿no? Entonces esta es la conexión. Al no haber consecuencias penales, lo que importa es el ejercicio de la verdad, lo cual no quiere decir que la verdad sea la verdad absoluta, sino que más bien lo que se activa es una libertad de discurso, porque no importa tanto que uno allí confiese hasta el milímetro todo lo que él piensa o siente o ha hecho o no ha hecho, sino que haya una libertad relativa siempre, ¿no? de puesta en escena de los discursos, porque en el fondo es esto, una puesta en escena de los discursos. Y ese es un buen ejemplo, un buenísimo ejemplo de cómo se pueden producir esos viajes de ida y vuelta entre la representación estética, digamos, y la representación social o la representación política.
claro, insistir en la verdad como valor absoluto también conduce a un lugar imposible, ¿no? Es como insistir en lo justo como valor absoluto conduce al abismo, porque son también términos en cierto modo relativos. La verdad no existe, la verdad se construye. Decía ayer una de las citas del texto de Weissman que citaba Bárbara. La verdad se construye desconstruyendo o desmontando las no verdades que han articulado relatos persistentes, o se construye eliminando barreras que ocultan los hechos, ¿no? Pero la verdad como absoluto no existe. Por eso siempre hay un ejercicio de representación o de discurso. Que no necesariamente hay que pensarlo en términos de representación, en términos de discurso. O sea, la representación solamente sirve en tanto permite el discurso, en tanto permite la comunicación. Cuando la representación permite la comunicación y permite el discurso, entonces la representación es efectiva. Cuando la representación anula el discurso, es cuando la representación se vuelve espectáculo y se vuelve inconsistente, ¿no?